Bueno, hoy queríamos hacer más como un tipo de conversación para tocar estos personajes que hoy vamos a recordar o a aprender. Hemos venido ya conversando de varios personajes domingos atrás. La semana pasada, ¿cuál tocó? Bernabé. ¿Y anterior? Bernabé. ¿Y anterior a Bernabé quién habrá sido? ¿Quién recuerda? ¿Quién? Jonás. No le hizo caso a la palabra de Dios. Exacto. Un día de estos vamos a hacer un concurso a ver quién se acuerda de todos los personajes en orden que hemos venido hablando. Recuerden, y aquí hago un paréntesis, en Facebook, ahí publicamos en nuestra página de Facebook, ahí estamos publicando las charlas, pero solo el espacio de la charla, y te lleva al canal de YouTube y ahí están todas las charlas de los personajes, por si quieren recordar y refrescando. Si algo no les quedó claro, pues se van para ahí, y ahí pues ahí sí hay manera de repetir y avanzar y atrás y todo para aprender mejor. Sí, tal vez recordar que estamos estudiando personajes para conocer la Biblia a través de los personajes, algunos de los personajes que están incluidos allí. Exacto, y también identificarnos con ellos, ¿verdad? Que hay muchos rasgos y características que nos hacen sentir como, wow, mira, sí, yo me siento igual que este personaje, o aprendí esto de él y no lo había visto. Bueno, hoy vamos a hablar de dos mujeres. Dos mujeres. Pero no un camino. Okay. Bueno, que se podría decir porque hay un camino. Hay solo camino. Sí, pero no es el camino como el que estamos imaginando. Porque eran tres hermanos realmente. Y vamos a hablar de María y Marta, que eran las hermanas de Lázaro. Por eso ahí están dos mujeres en camino. Sí. Y para iniciar, vamos a empezar con el pasaje de Lucas. Lucas 10, del 38 al 41, vamos a estar leyendo. Dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Bueno, yo creo que el texto lo dice todo. Yo creo que hay un enfoque muy tradicional sobre este texto, ¿verdad? Y aquí los que vienen los martes a la hoguera se dan cuenta que algunas les dicen Martas, ¿verdad? Y siempre ha estado esa tensión entre las Martas y las Marías desde la perspectiva más tradicional, ¿verdad? Desde las que están dadas a servir y desde las que se sientan a la otra parte. Pero yo quisiera iniciar diciendo que las dos partes son necesarias. Los dos aspectos relacionados en estos versículos sobre las hermanas de Lázaro son necesarias. No sé qué dice Jessica, pero
comúnmente en el mundo, voy a hablar así bien de nuestro contexto del mundo evangélico, comúnmente le reclamamos o le hacemos sentir a las personas que sirven como ya, yo la suave. Pero sin ellos, ¿qué pasa? Sí, ahí creo que en este pasaje podemos comprobar que hay ciertos límites, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, pero hay también el límite de no afanarnos a algo y de olvidar otra cosa. Es como algo integral, ambas partes. Correcto. E incluso creo que en nuestra vida, así como humanos, si nosotros estamos en nuestra casa y va a llegar una visita muy importante, es muy normal que nos pongamos a hacer el aseo, a acomodar, a que todo quede totalmente listo, preparado para que esa persona se sienta bien. Pero qué feo es cuando uno a veces llega, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces llegamos a un lugar y la persona, en lugar de sentarse, atendernos, está como haciendo todo al mismo tiempo. Entonces no nos pone como atención. Entonces está uno ahí y la persona ahí como sigue limpiando, sigue haciendo esto y uno conversando y tal vez hay momentos en los que uno dice, yo vine como a sentarme, a hablar contigo, a tomar un cafecito, ¿verdad? Y nuestra primera palabra tal vez a esta persona es como, no, tranquilo, no se preocupe, si lo está haciendo yo no voy a estorbar, yo me estoy aquí nada más hablando, ¿verdad? Pero no hay como ese espacio, esa comodidad tan linda y tan rica de decir, me siento acogido, esta persona tomó todo su tiempo para hacer el aseo y ahora ya se va a sentar conmigo, ¿verdad? Entonces creo que también es una cuestión que tenemos que analizar hasta dónde tenemos que parar y tomar. Sí, ¿de cuándo? Exacto, ese tiempo, dedicárselo a una persona, o en este caso como lo leímos en el texto, sería el tiempo de Dios, de Jesús. Claro, pero es muy interesante porque resulta que Jesús no cogió el celular para llamar a Lázaro y decirle, Madre Lázaro, ya le caigo ahí en la choza, dígale a Marta y a María que arreglen todo, ¿verdad? Sino que simplemente el texto no nos dice si mandó una nota, si mandó un mensaje por burro, o llegó de sorpresa, o simplemente dice que llegó a la aldea y fue a una casa. Y en esa casa, ¿quién lo recibió? Marta. ¿Ok? Era determinantemente importante en la cultura recibir a la visita. ¿Quién la recibe? La recibe una persona de honra, de honor, que le da ese lugar de honor a la persona que está visitando. Entonces es muy importante ver esos dos roles, ¿verdad?, que van a estar allí. Marta, como hermana mayor, cumple con sus roles sociales y culturales de servicio y atención. Cuando llega la visita, la persona mayor debe atender al otro, al que vino o a los que vienen con él y servirles. Ese es el rol que tenemos ahí estipulado. El servicio era determinante para demostrar atención, respeto y honra a las visitas, con mucho más razón si era el Mesías, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver en Juan 11 lo que Marta dice. Y algo muy importante ahí que hay que recalcar o rescatar es que no era cualquier casa, no era cualquier persona a las que iban. O sea, ellos tres, o sea, los hermanos, eran amigos de Jesús, ¿verdad? Entonces, incluso podemos encontrar que en un ratito vamos a leer Juan 11, pero en el 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y me encanta el orden en que lo dice. O sea, no, y a veces creemos que María es la más importante en la historia, ¿verdad? Pero vea cómo se recalca. Marta, su hermana, o sea, ni siquiera dice a María, es su hermana, y a Lázaro, ¿verdad? Entonces, pues,
si yo ando en una aldea, en un pueblo donde sé que por ahí vive Yajaira, muy probablemente yo voy a ir a aprovechar para ir a visitar a Yajaira. Pues si vamos a México, ya sabemos a quién vamos a buscar. Vamos a ir a buscar a Bueno, Juan. si es que está en México, o porque si no está en Panamá, entonces Exacto. hay que saber dónde está para buscar. Pero cuando, si Michelle se va para allá a pasear y hacerlo todo lo que tiene, entonces Pues manita, vamos a la Plaza Garibaldi. ya sabemos a dónde ir a visitar, ¿verdad? Entonces, No, pero ahora hasta podemos ir a España. bueno, ya tenemos hospedaje. y vean lo importante, ¿verdad? Lo lindo de cómo Jesús también, al estar dentro, visitando este pueblo de Betania, Él llega a la casa de ellos. Y obviamente, lo que contaba Roy también, el tema de la cultura y esto del recibimiento que Marta le da, porque era algo cultural, no es como entre, pasa por su casa, ¿verdad? Correcto. Yo tengo una nota aquí, voy a adelantarla. Bueno, no importa, son unas notas nada más. Con respecto a la casa, es que la casa es importante. Realmente la casa es importante. La casa de Marta, María y Lázaro, que es el orden en que Juan lo escribe en su evangelio, se convirtió en el centro de estadía y operaciones de Jesús. Por tanto, ellos tres eran personajes claves en Betania, en la aldea, en el pueblo, en la ciudad de Betania, como quiera que lo llamemos hoy en día. O sea, era un centro especial de la casa de ellos, y todo el pueblo sabía que aquí venía el milagrero, porque posiblemente a Jesús lo veían mucho como así, como el milagrero, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? Y vamos a ver ciertas iglesias y ahí están los desmayadores, entonces la gente pasa, oran por ellos y se desmayan, se caen. Entonces la gente en el mundo, en la calle, la gente los conoce como los desmayadores. Así seguro conocían a Jesús. ¿Quién era el milagrero? A ver qué milagro nos va a hacer hoy. Y todo el mundo en la lista, buscando a ver cuál es el milagro que necesito primero, el más importante de todos para ver cuál le pido, ¿verdad? Pero la casa era un centro importante, y no solo de milagros. Es que debemos recordar que también a Jesús lo veían como líder político. Entonces era un centro donde venía el líder político y el representante de Dios. Un influencer hoy en día. Sí, tal vez de los más fuertes. Entonces él diría, bueno, yo soy Jesús el youtuber. ¿Será así? Apellido influencer. Pero un influencer más de poder. Correcto. Redes sociales. Correcto. Era aún uno de los tomadores de decisiones, diríamos hoy, quien llevaba al pueblo y a las personas a tomar decisiones. Entonces es muy importante eso. La otra cosa que yo quería enfocar sobre María, a ver qué dice Jessica de esto. Yo pienso que María, aquí estamos en la escena perfecta. Ella es hija mayor, ¿verdad? Usted, Jessica, vos, tú, yo no sé cómo se llama, ella. Y yo soy hijo menor. Jessica se ocupa de todas las cosas que pueda en la casa, de ayudar, de sostener, de mantener, de arreglar. Pero yo de lo que podía ayudar y me lo puedo ayudar, y si no, no hay problema, tranquilo, yo voy a hacer lo mío. Digo a Valeria que sí, también razón. Otra menor. Entonces, aquí hay una diferencia interesante humana, muy interesante y creo que muy importante. Marta va a cumplir todos sus roles y lo que ella debe acatar como sus responsabilidades, mientras que la menor dice, ya, y ahí está la mayor haciendo eso, yo me siento aquí, lo más chiva para mí es parar la oreja y ver lo que este man está diciendo, ver cómo es el negocio. Entonces María rompe las normas culturales. Con este aquí porque está tapada la antena.
Pero bueno, entonces María rompe las normas culturales. Y vea lo que hace. Toma el lugar de un discípulo. Se sienta donde está Jesús. Donde en aquella época solamente los hombres podían estar sentados con él, con el rabino, con el maestro. Pero ella va y se va de metiche. Y le vale un pepino lo que diga la norma cultural. No, yo quiero esto. Y se sienta allí. Y Jesús le da bola, que sigue la corriente. Jesús continúa en el mismo sentido que María y le da el significado correcto a su evangelio liberador en relación a las mujeres en un dinamismo cultural apropiado. O sea, Jesús les dice, ella tiene el mismo derecho y espacio que ustedes los hombres de sentarse conmigo. Por eso le dice que eso nadie se lo va a quitar. Nadie va a decirle a María que no se siente ahí, porque ella tiene el mismo derecho. Y entonces Jesús levanta a ese nivel, al mismo nivel, a la mujer en esta cultura que era tan cerrada. Jesús es un rabino. Jesús, como rabino, se interesa o demuestra su interés en que las mujeres aprendieran, a diferencia de la mayoría de los rabinos que sentaban a las mujeres aparte o las sacaban. Vea la corrección que hace Jesús. Si hoy vamos a hablar de equidad de género, de justicia de género en el sentido de las mujeres, yo creo que no es nuevo aquí. Jesús lo hizo y rompió todos los marcos religiosos, culturales de la época, y lo que dice es: ustedes interpretaron mal el texto de la Torá, porque la Torá no exime a las mujeres de estar sentadas con un rabino, ni las exime de aprender de la misma forma que los hombres. Exacto, y algo que me encanta de ese pasaje, en el versículo 42, es que dice, y María escogió la mejor parte, o la buena parte, o sea, es lo que también todavía hace que se arriesgue más. O sea, ella escogió lo mejor, el estar ahí, sin importar todo lo que le fueran a decir, incluso su propia hermana, que no podía creerlo. Claro, y ahí es donde Jesús le dice, la cual, esa parte que escogió, no le será quitada, o sea, no se le va a negar ese derecho de estar ahí sentada. Ese privilegio, preferiría yo decir en vez de derecho, ese privilegio y ese honor de estar sentada con el rabino. Exactamente. Y bueno, y si volvemos al tema de la cultura, y podemos visualizar un poco a Marta. Ella quería cumplir, obviamente, un rol que ha aprendido, que es el de servir, y quería dar lo mejor a su invitado, que además de ser invitado era un gran amigo, pero no podía creer que María estuviera ahí sentada, ¿verdad? Entonces ella, me imagino que estaba enojadísima cuando le dijo a Jesús, o sea, pero véala ahí, o sea, dígale que me ayude más bien. ¿Cuántas veces nos enojamos nosotros? Venga, póngale. Exacto. ¿Cuántas veces nos perturbamos tanto, nos afanamos a ciertas cosas y decimos a él como, hey, pero vea esto, vea lo otro, ¿qué? ¿Cuándo me va a venir a ayudar a alguien? ¿O cuándo va a suceder esto en mi vida? O no sé, cualquier cosa. Y aquí creo que está una lección muy grande, o sea, que él le dice, bueno, María escogió lo mejor. O sea, nosotros deberíamos de escoger ese reposo, esa tranquilidad, y de tener en primera instancia incluso la oración, ¿verdad? Tenerlo a él, y no afanarnos con otras cosas. Que volvemos otra vez al tema de lo integral, que sí, que tenemos que estar también a veces pues, haciendo ciertas cosas, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo ya me voy a pasar de ese límite? Y es donde entramos a veces a ser Marta,
que yo a veces vacilo a algunas de las chicas de aquí y yo les digo, Marta, Marta, ya, párela, porque cuando empiezan de, es que no me tengo que ir, porque no, o porque están ahí haciendo tal cosa en lugar de aprovechar a sentarse en la hoguera, ¿verdad? Y están ahí haciendo, entonces ya, Marta, siéntese, ya, disfrute, ya pasó el tiempo. Sí, pero resulta que hay algo muy interesante con las Martas. Sí. Resulta que muchas de las Martas tienen la habilidad de estar haciendo y estar oyendo. Todo al mismo tiempo. Tienen la oreja bien parada y también están aprendiendo. También ellas están aprendiendo. Entonces, es súper importante tener esa parte ahí en cuenta, ¿verdad? Lo afirmo con este versículo del capítulo 11. Jesús está hablando con Marta y le dijo Marta, sí Señor, versículo 11 capítulo 11, versículo 27 de Juan, Evangelio de Juan 11, 27. Le dice Marta, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿De dónde sacó Marta eso? De estar lavando trastos, de estar sirviendo la mesa, cocinando el cordero, haciendo el cuscús. ¿De dónde lo sacó? Claro, haberlo visto, haberlo escuchado. Recuerda, era el centro, la casa de ellos. Jesús venía. Y en la última semana, que es donde nos enfocamos, aquí ahorita, la última semana de Jesús, Jesús iba a Jerusalén, volvía a Betania, a la casa de ¿dónde? ¿Dónde era el hospedaje? De Lázaro y Marta y María. Entonces Marta también sabía. Marta sabía todo el tema. No estaba fuera de ella. Y ahí te interrumpí, que la otra vez el caballo con la idea. No, ahí, allá, tengo aquí y allá. Julián. Roy, que eso que decís es valiosísimo, porque justamente se ha desmerecido la labor de Marta, la cual dice que no se puede merecer, pues si Marta no se preocupa por tener cosificado, siempre no se da. Correcto. Simplemente no se da. Lo importante es lo que estás diciendo, que a la hora, en este otro pasaje, ¿verdad?, que ya es la muerte de Lázaro, que están recibiendo a Jesús, las dos reaccionan exactamente iguales. Okay. Si ustedes ven los pasajes, cuando Marta llega es lo mismo que le dice María cuando llega ella posteriormente. Correcto. Es exactamente lo mismo. Entonces quiere decir, como estás comentando ahí, de que Marta no se estaba perdiendo. Pero sin embargo, el Señor le apunta que por el camino que ella va del estrés, del pensar en todo esto, está como un poquito corrida, creo yo, ¿verdad? Que lo importante más bien es cómo está María, pero no porque la esté juzgando a ella porque lo que esté haciendo no sea válido. Exacto. Y ahí Correcto. quiero leer en ese mismo pasaje, para rectificar un poco lo que estaba diciendo Julia, en el 11:19, en el 20, dice, entonces, bueno, podemos leer un poquito atrás, en el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, Lázaro, su hermano, falleció. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 3 kilómetros. 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, aquí está lo interesante, en el 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. O sea, María se quedó en la casa, pero Marta fue la que dijo, yo necesito ir a donde él. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí pareciera un reclamo, en cierto sentido, ¿verdad? Claro. Pero vea lo que dice después. Dice así, más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oigan, sé ahora que todo lo que... Vea la convicción de ella, como ella conocía Con firmeza, a Jesús. certeza, exacto. Sabía quién era. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, y Marta le dijo, ¿qué fue lo que leyó Roy? Yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y
es donde viene esta parte que dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero vean cómo, si regresamos, o sea, comparamos los pasajes, ¿verdad? A la visita que Jesús tuvo en la casa de ella, después de la muerte de su hermano, ¿quién más bien tal vez era la que hubiese salido corriendo a decirle a Jesús, y yo creo que vas a resucitar, o que mi hermano va a salir? O sea, yo podría decir, me quedo con María, porque era la que estaba ahí afanada, escuchando, mientras que, afanada escuchando, ¿verdad? Mientras que Marta estaba ahí limpiando. No, más bien aquí fue lo contrario, o sea, fue Marta la que salió corriendo. Sí, o sea, invirtieron las acciones o las reacciones. Exactamente. Entonces, María, de ahí viene el Señor, de Marta, ahí viene. ¿Ya para qué? Ya mi hermanillo se murió. No sé para qué viene. Yo lo veo un poco diferente. Yo creo que, o sea, aquí estamos viendo temperamentos que sabemos que todos tenemos, ¿verdad? Correcto. El temperamento de Marta es más de accionar, pues ella sale en carrera. María, si ustedes ven, y luego continúan leyendo el pasaje, dice que cuando ellos ven, los amigos de María, ven que María se va, van detrás de ella, porque piensan que va desesperada de la angustia que tenía. Entonces yo veo una María siempre más introvertida, lo que uno llamaría flemática tal vez, y Marta no. Entonces aquí sigue reafirmando eso. Ellos eran muy diferentes. Claro. Marta era más explosiva y por lo mismo salió en carrera, como salía en carrera a hacer las cosas. Y María no. María, pues unos amigos trataron de protegerla, de cuidarla y se van detrás de ella. María es más sentimental. Más sentimental. Más emocional. Claro, Exacto, son más dos emocional. personalidades Eso distintas. permite que la más sentimental esté ahí a los pies de Jesús. Correcto. Pero nos da margen para dar cuenta, para que entendamos que somos diferentes y que reaccionamos diferentes. Pero en el fondo, como bien apunta Jessica, hay que ver las cuentas al final, que estaba recibiendo cada uno. Y Marta, dentro de su explosiva manera de ser, tal vez ¿verdad? Extrovertida, sí estaba también recibiendo. Entonces yo digo que es que se nos ha enseñado mal, como dijo Roy, porque hemos tendido simplemente a enseñar que no hay que ser como Marta. No, eso no es lo que dice el texto. ¿No? Jesús no le dice eso nunca. Nada más la está tratando de corregir un poquito del desvío que estaba teniendo, para que prestara atención un poquito como María. Pero a la hora de los balazos, digámoslo así, a la hora de los balazos, pareciera ponerle mejor el pecho a las balas Marta que María. Pero puede ser también por el tipo de personalidad que era María, que era más sentimental, más introvertida, más de emociones que tal vez Marta. Entonces yo creo que por ahí puede andar. Claro, es que eso es lo bonito de entender la diversidad Exacto. de Dios Exacto. en la creación de las personas, bueno, de toda su creación. Es totalmente diversa, ¿verdad? Variada. Sí, y a veces creemos que todos tendríamos que ser como María en cierto sentido, y otros creerán que todos deberíamos ser como Marta. Bueno, Jessica, ese es un gran error que cometemos. Correcto. Porque queremos, a mí me gusta usar la palabra uniformar a la gente, todos sean iguales y todos pensemos iguales, digamos las mismas palabras. Yo me acuerdo cuando en una época, no sé si todavía existirá, porque me he retirado un poquito de ese contexto, en que si yo no decía varón, en el mundo cristiano yo no era cristiano, no tenía el vocabulario correcto. Y como en la iglesia que yo venía decíamos mae, o sea, nosotros nos bajaron, a mí me bajaron de púlpitos por decir la palabra mae en una reunión de jóvenes en aquellos años, porque yo estaba diciendo, ¿es que el mae? No, varón del Señor. O sea, son cositas así que son muy pequeñas, pero uniformamos y creemos que es solo una forma, una manera y se acabó. Y no es así. Toda esta parte de las diversas formas, los diferentes caracteres, las diferentes maneras de afrontar y de entender la vida son súper importantes. Y este texto o esta relación de las semanas de Lázaro lo muestra de una forma maravillosa. Es súper claro, súper claro. Sí, y ahí yo quería hacer un énfasis de la diversidad de las personalidades que hay, y podemos ponerlo en casos reales ahorita con los martes que tenemos la hoguera. Sí. Pues yo creo que si todos llegáramos como María a sentarnos, no hay café, no hay pan, no hay nada, porque nadie se levantaría a hacer el cafecito.
¿verdad? Correcto. Pero si todos llegamos como Marta, estaríamos todos metidos en la cocina y nadie sentado ahí en la mesa para hablar. Entonces, vean lo lindo que es también tener conciencia incluso de decir, bueno, llego con la actitud de Marta, vamos a hacer café, esto, lo otro, y ahora también quiero sentarme un momento, y luego las Marías se levantan, y bueno, sigamos nosotros preparando, cortando el pancito, y, o sea, al final todo llega a ser muy integral, y así es la iglesia. Todos llegamos a participar, si no la iglesia nunca se va a mover. Todos debemos accionarnos, todos debemos participar, y no esperar. Porque aquí yo veo algo interesante, ninguna de las dos espera una dirección, que alguien le diga, haga esto, aquello, otro, sino que saltan a hacer lo que ellas tienen, ¿verdad? Igualmente, si pensamos en los que acompañan a María cuando sale corriendo, ¿verdad? Ellos tampoco esperan que alguien diga, vayan a ella, ¿no? Ellos van a acompañarla. Y es parte de esa dinámica que necesitamos mantener. A mí me parece muy interesante dentro de esta parte que leímos, ¿verdad? El 17 al 27, que Marta sale cuando le dicen que Jesús viene, ya su hermano murió, Lázaro, vamos a pasar un poquito por alto todo lo de la escena de la muerte de Lázaro. Marta sale de la casa y va a la puerta de entrada de la ciudad. Recuerde que aquellas aldeas, aquellas ciudades tenían puertas de entrada, eran un poco cerradas, ¿verdad? Ahorita no conocemos muchas de esas ciudades o de ese tipo de ciudades en esta época que vivimos, pero en aquel tiempo había puertas de entrada. Ella sale corriendo y se va afuera, sale de la aldea y lo encuentra en la puerta. Y ahora habla con Jesús por aparte. Ella, mujer, en una sociedad que ella no debería estar hablando con el rabino de esa manera, ella sale y habla con el rabino, conversan, y Jesús la atiende con toda naturalidad. Qué importante, ¿verdad? Un mundo que a veces todo lo tenemos segregado de usted no se relacione con ese y usted no puede llegar ahí, cuidado, es un abuso, cuidado que pasa. Yo me acuerdo, voy a ponerlo más para acá, o sea, hay grupos de motos de corte cristiano, para hablar de mi contexto, que usted no puede montar una mujer que no sea su esposa en su moto. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Depende de la malicia que usted tenga y cómo usted lo trate. Entonces yo no podía estar en ninguno de esos grupos. Aquellas, todo, ¿vale? Una foto conmigo. Sí. Es que imagínate, ¿verdad? O sea, son cosas así, un poco extremas, que en este texto se ve que Jesús está rompiendo y que Marta, con toda libertad, sale al encuentro de Jesús, sin temor a ser rechazada, y tiene la osadía, pero creo que con respeto, de decirle, ¿no viniste? Y creo que algo muy importante también es recalcar que ya ellos eran amigos de antes. Correcto. Entonces había también una confianza, ¿verdad? De me vale todo quien esté, o sea, si yo puedo ser amiga, por decir algo, del presidente de la república y está ahí, muy probable que yo necesito a alguien, pues, o sea, me vale quien esté ahí, y llego directo, ¿verdad? Y con la actitud, con la certeza, con la confianza que le tengo, le hago el reclamo que tengo que hacerle o la felicitación que tenga que hacerle o lo que sea, ¿verdad? Porque ya hay un vínculo ahí de amistad que creo que es también un mensaje que nos deja el tener esa amistad con Jesús, con Dios, el acercarnos a Él. Esa libertad de acercarse, que es lo que estoy tratando de enfatizar. O sea, ella vino con libertad, se acercó a Él, es el rabino, pero es mi amigo. Y Jesús dijo, ya no los llamo más siervos, sino amigos. Y cuando somos amigos tenemos esa confianza. Correcto. Y entonces,
A mí me pasó, yo soy muy amigo de un expresidente de la República y cuando era presidente, donde quiera que nos veíamos, se abría un espacio, él abría espacio, yo me acercaba, me abría espacio, nos veíamos, nos saludábamos, nos abrazábamos, dábamos un beso y la gente se quedaba viendo así como, ¿y este quién es? Que el presidente trata así de eso, es su amigo, eso es todo. ¿Él es el presidente? Sí, lo honro como presidente, pero soy su amigo. Exacto, sí. Y es ese trato, ¿verdad? Algo muy interesante que yo quiero compartir es que Marta le reclama a Jesús y luego María, cuando Jesús llega donde ella está, le hace el mismo reclamo. ¿Por qué no viniste? O si hubieras llegado no hubiera pasado esto. Jesús le dice a Marta, tranquila, él va a resucitar. Pero Marta dice, sí, más adelante. Jesús le dice, no, ahora yo lo voy a resucitar. Pero todavía ella no entendió esa partecita. Pero ¿por qué le hacen el reclamo de que no llegó a tiempo? Digo yo, dice usted. ¿Quién? Lo iba a leer aquí, pero... Ok. Lo leo. Ya como dice la nueva traducción viviente, para que entendamos el reclamo. Dice el 3. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. O sea, ¿quién había mandado a llamar a Jesús? Ellas dos. Porque Lázaro ya estaba bien enfermo. Entonces el llamado fue de las hermanas. El versículo 3 lo dice, fueron ellas las que le mandaron el mensaje a Jesús. Dice el 4, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Ahorita podemos ver eso al 7, pero vean cómo continúa el 5. Dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, ¿qué dice el 6? Salió corriendo. No, el 6 dice, se quedó donde estaba 2 días más. Sí. Entonces, ellas sabían, se lo habían mandado a llamar, conocían la distancia, sabía que había tiempo suficiente para que en el momento en que le mandaron a avisar y el momento en que Lázaro muere, él hubiera podido llegar. Y ellos ya, como dice hoy, como estamos al final ya casi, en la última semana de Jesús, ya habían presenciado resurrecciones o sabían de que Jesús había resucitado al menos a 2 personas más. Sí. Te lo mandan a llamar con esa esperanza de que él va a venir porque es su amigo. Entonces, claro que es reclamo lo que le hacen las dos, porque el problema fue el tiempo. Y el tiempo, quien lo detuvo, quien lo cambió, no le dio el seguimiento adecuado, según ellas, fue Jesús. Claro. El adrede decidió quedarse 2 días más. ¿Pero por qué? Es la otra pregunta. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque dice, pese a que amaba. Escuche, qué interesante. A mí me voló la jupa. Resulta que Jesús viene al 4º día del muerto Lázaro. Y Jesús les dice, en la sección que lee Julia, ¿verdad? Que es hasta el versículo 16, Jesús les dice, la muerte de Lázaro, o sea, esto no es para muerte. Yo lo voy a levantar, yo lo voy a resucitar. Bueno, algunos le medio creían, tal vez porque ya habían visto algo, pero el término de tiempo es importante. Resulta que en la cosmología judía, o para agregarlo más, a Michelle le gustan esas palabras, en la cosmovisión y la cosmología judía, la persona moría y el espíritu quedaba rondando el cuerpo por 3 días, con la posibilidad de volver a entrar al cuerpo y revivirlo. Pero Jesús esperó hasta el 4º día, porque a partir del 4º día ya no hay manera que el espíritu entre al cuerpo, de acuerdo a su cosmología. Entonces, ¿será que lo hizo adrede Jesús? Claro, les voy a mostrar que yo soy Señor de la vida. Espero al 4º día, cuando ya todo el mundo perdió la esperanza. Por eso Marta lo afronta, por eso María le hace el mismo reclamo y él le dice, tranquilas, les voy a mostrar quién soy. Y por eso es tan importante la declaración de Marta en el versículo 27, ¿verdad? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo.
Pero ahora Jesús les iba a mostrar algo más. Es que sobrepaso los límites de su cosmovisión, de sus creencias, de su entendimiento. Yo paso sobre todo, yo trasciendo todo. Y por si alguien nos ve en algún momento y dice, sí, es que Jesús era contracultura. No, eso no es ir contracultura. Eso es simplemente mostrar la realidad de cómo Él creó el mundo. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? El espíritu, después del tercer día, ya no podía entrar al cuerpo, pero Jesús llegó al cuarto día. Dijo, Lázaro, venga, que vamos a comer. Y Lázaro salió. Pues me acabo de acordar una película de esos chiquillos, de Lázaro resucitando, que les contaba anoche, ¿verdad? Que eran con cintas de rollo abierto. Y me acordé cuando le dice Jesús, Lázaro, ven fuera. Y aparece ahí saliendo el hombre todo vendado. El 39, para que veas, para que lo miren por eso que dice. Qué interesante. El 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque ya es de 4 días. Se te está olvidando, ya pasó el tiempo límite. Exactamente. Entonces, qué cambio más interesante, ¿verdad? Que hemos sido más curiosa la que Jesús hace. E incluso en el 35 ahí dice Jesús lloró. Jesús lloró. O sea, es impactante, porque ¿quién va a creer que Jesús lloró? ¿Verdad? En cierto sentido, la gente dice Jesús, o sea, ¿cómo es llorar, verdad? ¿Qué sentimientos puede? Porque tal vez se lo imaginan así, como, no sé, como una persona... El man que sabe todo, ¿por qué va a llorar? Sí, que sabía que ya iba a resucitarlo, pero no, pero aquí dice Jesús lloró, o sea, fue algo muy sentimental, y creo que fue por todo, tanto por ver a su amigo, saber que también se estaba cumpliendo un propósito, es una mezcla demasiado grande. Ve qué interesante, porque Jesús llora, Jesús sabe lo que va a hacer, Jesús ve a Marta, recibe el reclamo de Marta, recibe el reclamo de María, ve a María llorando con todos los demás que la acompañaban llorando, y él dice, chica, se me murió Lázaro. Qué curioso. Pero ¿será que él también llora porque él sabe lo que va a pasar? Y entra en Jesús ese punto de el llanto de Julia esta mañana y las lágrimas mías esta mañana. No es por tristeza, es por todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces hay una mezcla también ahí de cosas. Julia va a lanzar algo aquí medio raro, pero yo pregunto. Aquí nunca se han lanzado cosas raras. Julia, por favor. Ok. Como les he dicho en muchas ocasiones, al texto hay que preguntar. Claro. Y realmente no es el texto que nos va a responder cuando viene la respuesta, es el Señor, es el Espíritu Santo, porque recordemos que la Escritura está inspirada por Él. Entonces, cuando uno le pregunta, de alguna manera uno lo que le muestra al Señor es que uno está interesado en Él, en su palabra. Cuando simplemente leemos por leer, es como... ¿Y qué pasó? Sí, o sea, cumplir. Pero cuando usted le pregunta, créanme que el Señor, aunque se dure los días en responder, porque Él puede durarse días o hasta años, y la respuesta no tarda porque Él no nos la quiera dar. Muchas veces nosotros no tenemos la madurez para recibirla, pero más bien por nuestro beneficio no nos la da todavía. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué lloró Jesús? O sea, que ese llanto, porque como bien dice el Roy, desde que lo llegan a llamar, Él no se va, y más bien dice que esto no es para muerte, que va a pasar algo muy diferente. Entonces yo digo, Él como ser humano, porque era Jesús en su carne, era el segundo Adán, pero hay gente que se olvida diciendo de cómo es Dios, no, Él era hombre, Él estaba en esa carne como nosotros. Entonces yo digo, si Él estaba ahí, lloró porque le dolía, pero como si Él sabía lo que iba a pasar. Entonces, el origen de su llanto, creo yo, viene originado por otro tipo de cosas. Claro que de empatía por sus amigos, los amaba y estaba sintiendo el dolor profundo como va uno cuando acompaña a alguien que ha perdido un ser querido. Pero yo creo más que Jesús lloraba por empatía con nosotros, como seres humanos, por no entender el poder de Dios, por la ignorancia
en que se encontraban aún, pese a poco tiempo antes de partir él, aquella gente a la que él había instruido. Yo creo que era un llanto que obedecía más a eso, de que por más que se los decía, Marta no reaccionó, de cuándo era que lo iba a resucitar, María vuelve y tampoco reacciona, todavía él da la orden para que salga, o sea, tercera vez, él da la orden para que el cuerpo salga y la otra le dice, no, ya lleva 4 días, o sea, eso está más que muerto. Entonces hay un dolor de parte de Jesús de ver cuán lejos estamos de ese, y me impresiona más todavía, pero cuando ustedes lo van a tocar, la oración que él hace, ¿verdad? Porque él dice, ¿por qué la hace incluso en voz alta? Él podía no haberla hecho en voz alta, pero la hacen en voz alta más bien por amor a esa humanidad que está ahí, que no ha entendido su plan, que todavía no les ha sido revelado quién es él y lo que implica el estar él ahí. Entonces yo creo que el llanto va más por ese lado, ¿no? Que amaba, que es lo que piensa la multitud, quizás vean cómo lo amaba. Exacto, y ahí es donde viene el 36, porque dice el 35, Jesús lloró, y tras de eso, oigan el 36, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba, esto pasa ser así, ¿verdad? Sí, y en el 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, sí. O sea, ahí lo repites, es como, sí, me están viendo llorar, ustedes no entienden, y es, otra vez conmovido, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Es que eso es, como muchas veces me digo, o sea, es que hasta cuándo lo puedo tener que soportar, es eso mismo, o sea, es ese mismo sentir. De hecho ahí dice lloró, pero la nueva traducción viviente, vean que dice diferente, dice que se enojó. A mí me llamó la atención cuando leí esa traducción, dice, en el 38, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada, y habla más adelante también de que es un enojo lo que él siente, y yo creo también que es un enojo porque ese no fue el diseño de Dios. Él no nos diseñó para morir, Él nos diseñó para vivir con Él, pero hemos llegado a esa condición de muerte por todo lo que pasó allá, y por lo tanto es lo que Jesús está ahora revirtiendo, cambiando nuevamente, volviéndolo al diseño. Entonces a eso es que obedece su plan. Claro, y muchas veces cuando estamos enojados terminamos llorando. ¿Sabes? Cuando uno más está enojado, termina llorando, pero no es de frustración. Sí, exacto. Es que es el tema, ¿verdad? Pero tengo que volver a decírselos. Pero hasta, o sea, conmovido, dice aquí, ¿verdad? Fue conmovido, o sea, estaba como, pero déme para ir a mostrarles qué es la vara. Perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces entra al versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, le dice el Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, ya aquí esta es la última para que ustedes crean. Lázaro ven fuera, y de allí vamos a la final de la semana, y de allí tal vez muchos de esos que estaban ahí dijeron crucificar. No sé porque no los vi, no estuve ahí, pero posiblemente. Pero vean qué interesante cómo ellas nos van tejiendo toda una escena y un cuadro natural y real de la vida. Las hermanas de Lázaro tienen una relación con Jesús tal que lo conocían con claridad. Una amistad sincera, sin temor, ni religiosidad, al contrario, seguridad de acercarse y expresarle sus pensamientos, reclamos y sentimientos. Siempre respetuosas, siempre lo honraron como el Mesías. Y veo a Jesús dándole a la mujer el lugar que desde el principio Dios le había dado, con equidad de pares iguales como personas, dignas de participar sin diferencias. Como dijo el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre o mujer. Todos somos iguales. Todos somos iguales.
Y ahí yo le tiré mi conclusión, doña Jessica. Yo solo quiero rescatar esto para concluir, y es las diferentes maneras que tenemos para amar y seguir a Jesús. Marta con su cuidado, María con su escucha y veneración, Lázaro con su silencio, afecto y su confianza en la palabra de Jesús. Esas tres son maneras para amar y seguir a Jesús, que al final llega a integrarse y saber de que no podemos solo con una o con la otra, ¿no? Al final ocupamos de todo eso dentro de la iglesia, dentro de una comunidad, y está esa balanza, ese equilibrio, como que estaba diciendo ahorita Yajairo. Qué cosa más bonita, las hermanas de Lázaro. Cuando presenté el título, algunas personas me decían, qué curioso, nunca lo había pensado así, ¿verdad? Y decir, tampoco uno, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro. Pero qué rico lo que aprendemos. Y creo que parte de lo que hemos tratado de hacer estos domingos con los personajes es eso, volver a leerlos, volver a refrescar su historia y encontrarse con tantas sorpresas que creo que nos han explotado la cabeza, ¿verdad? Desde que empezamos con los personajes, porque sí. ya ahora los vemos desde otra visión, desde otra perspectiva. Sí, ya no es un cuento. Un cuentito ahí que nos echaron alguna vez de niños o que oímos en Semana Santa. Sí, o nos quedamos con una charla de tal vez unos 30 minutos que escuchamos por ahí y hasta ahí, ¿verdad? Nunca me metí a leer más a profundidad. Puedes hacer una oración para que podamos compartir. Bueno, oremos. Dios Padre, Dios Madre, gracias porque por medio de esta charla, por medio de tu palabra, hemos podido aprender, hemos podido ver diferentes formas de cómo amarte, de cómo actuar y saber de que sea cual sea el tiempo que incluso estemos esperando, tú tienes todo bajo control. Tú estás ahí sintiendo exactamente lo mismo que nosotros sentimos. E incluso sabemos que tenemos esa fe y esa certeza que en ocasiones nos cuesta, pero tú estás ahí hasta alentándonos para decir, vamos, vamos, espera un poquito más. Y al final, cuando llegamos a ver esos milagros y esas cosas tan lindas que has hecho en nuestras vidas, podemos comprender el por qué tuve que pasar incluso esa etapa, y eso me ayuda para seguir teniendo fe y esperar por esas oraciones que todavía no han sido contestadas. Pero gracias porque por medio de esta historia de María, Marta, Lázaro, tenemos esa fe y esa certeza de que si es tu voluntad, en algún momento nuestras oraciones van a ser contestadas. Y adicional a eso, también para comprender las distintas personalidades de las personas, la diversidad que hay, cómo amar a todos iguales, y también dar las gracias por cada Marta, por cada María, por cada Lázaro que hay dentro de esta iglesia y afuera de ella. Prepáranos siempre para tener un corazón dispuesto de amar a cada persona como tú los amas, que nosotros podamos sentir lo mismo hacia ellos. Y te damos las gracias, absolutamente las gracias por todo lo que haces.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.